todos hemos tenido semanas en las que las cosas no han salido como hemos querido. Que haya habido una sesión en la que no hayas rendido como esperabas, que incluso hayas fallado un levantamiento importante, que incluso te hayas lesionado. Y al final, entre todas estas circunstancias, la respuesta más común suele ser cabrearse, frustrarse, mandarlo todo al garete, pegar 4 gritos y enfadarse con el mundo. Pero la pregunta que te hago aquí es, ¿algo ha cambiado por hacer eso? O sea, está claro que es una respuesta completamente normal y que al final todos, o sea, ninguno somos robots, ¿vale? Pero la pregunta es, ¿por frustrarte tanto la situación que tienes delante ha cambiado o sigue siendo la misma? Porque creo que probablemente sea este último escenario. Entonces, al igual que vamos al gimnasio y buscamos entrenar para ganar masa muscular, ganar fuerza, mejorar el rendimiento en el deporte que estemos practicando, también debemos de buscar de una manera u otra, ya sea entrenando o sea de la forma que sea, mejorar y entrenar esto que tenemos aquí, puesto que es el músculo más importante que tenemos, ya que es el ordenador principal de tu cuerpo, es el que dirige y el que manda las órdenes en tu cuerpo, y que al final el que se encarga también de percibir e interpretar toda la información que tienes alrededor. Y es por ello que es también muy importante no solo cultivar tu cuerpo, sino intentar también cultivar de una manera u otra tu mente. Y eso es lo que te voy a contar en el vídeo de hoy, pero antes déjame que me presente. Me llamo José López, soy entrenador y atleta de powerlifting con más de 10 años de experiencia en el mundo del entrenamiento, y en el vídeo de hoy te quiero contar 3 lecciones estoicas que puedes y que bajo mi experiencia y mi opinión personal deberías empezar a aplicar ya en tu entrenamiento. Así que empezamos. Lo primero de todo, por dar cierto contexto, aunque no me voy a entretener mucho con esto porque es algo que podéis buscar en cualquier otro vídeo o rápidamente en Google y hay muchos libros al respecto, el estoicismo es únicamente una filosofía, ¿vale? Es una forma de intentar como ver y entender la vida que tiene ya muchísimos años de antigüedad y que personas grandes de la historia, como por ejemplo el emperador Marco Aurelio, utilizaba, y era su forma un poco de entender y de vivir su vida, ¿vale? Entonces, dentro de estas hay algunas máximas, hay algunas, digamos, no reglas como tal, pero bueno, sí quizás lecciones o teorías o normas, como lo queráis llamar, en las que se fundamenta, ¿vale? Y una de ellas, que es una de las más importantes, si no la que más, es la dicotomía del control, distinguir entre lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar, ¿vale? Por ejemplo, tú puedes controlar si decides, yo qué sé, salir ahora mismo de tu casa a mirar el buzón, pero no puedes controlar que haya o no una carta o un paquete esperándote en el buzón del correo, ¿ok? Pues por ahí un poco van los tiros, ¿vale? Entonces, esto aplicado al entrenamiento o al mundo de la competición es algo muy importante, porque al final nosotros dedicamos mucho tiempo, dedicamos mucho esfuerzo a entrenar, a prepararnos, a intentar llegar en el mejor rendimiento posible, a intentar hacer todo lo posible porque el resultado que recibamos a cambio sea el mayor posible, ¿vale? Pero aquí tenemos que tener una cosa muy clara, y es que, una vez más, esta dicotomía del control está presente, ¿vale? Entonces, ¿de nosotros qué depende? O mejor dicho, de nosotros, ¿qué no depende? No depende de ti el resultado de la competición. Sí que depende en intentar hacerlo lo mejor posible, que ese día intentes dar lo mejor de ti, que intentes dar tus máximas capacidades y que eso se traduzca en el mejor resultado que puedas tener, ya sea el mayor los mayores números de kilos en la barra, la mayor velocidad de la vuelta o el deporte que estés haciendo, ¿vale? Entonces, debes distinguir entre lo que está en tu control y lo que no, ¿vale? Por ejemplo, cosas que un día en la competición no puedan estar en tu control, que ese día por cualquier cuestión te encuentres mal, o no estés todo lo descansado que te hubiese gustado, que hayas enfermado unos días antes y hayas podido llegar con un rendimiento, simplemente con un punto de forma más bajo del que esperabas, que tus rivales tengan un día más bueno o simplemente lleguen con un mejor rendimiento del que tú tenías previsto, que tú simplemente ese día pues no tengas simplemente un buen día, no estés fino, ya sea técnicamente o a nivel de rendimiento, y no puedas expresar lo mejor que tengas, simplemente tengas un golpe de mala suerte y haya algo que te salga mal, pues por ejemplo si haces press de banca, que en un intento se te resbala un pie, o que en la sentadilla por ejemplo pierdas el equilibrio. Al final son cosas que siempre pueden pasar y que obviamente pues no están bajo tu control, porque al final no dejan de ser cosas un poco aleatorias, ¿vale? En cierto modo. Entonces es importante también tener esto en cuenta, porque muchas veces nos llevamos las manos a la cabeza, nos tiramos de los pelos por algo que realmente son cosas que no dependen de nosotros, y que puede que a lo mejor en otra realidad, en cualquier otro contexto, en una realidad paralela, se hubiesen dado de manera distinta, pero lo que tienes delante es lo que tienes delante y es como lo tienes. Entonces,
Si a ti la competición, por ejemplo, te ha salido mal, o que te digo yo, has fallado los últimos intentos porque te has perdido el equilibrio, porque te has resbalado por cualquier otra cosa, o simplemente ese día no ha llegado todo lo bien que te gustaría llegar porque, yo qué sé, te has dormido mal o estabas demasiado nervioso y no has podido gestionar bien esos nervios, que al final son cosas que siempre pueden pasar y que al final pues obviamente afectan negativamente, pero no son, entre comillas, culpa de nadie, ¿vale? Entonces tampoco podemos buscar culpables, no podemos frustrarnos porque al final esa frustración no va a ningún sitio y que en cierto modo esa frustración al final lo único que hace es dejarte a ti incluso en un escenario mucho peor a nivel interno por estar viendo la realidad desde una perspectiva completamente alterada, en el sentido de que estás frustrado, estás cabreado, lo ves todo de una forma muy negativa, ¿vale? Entonces, es importante, lo primero de todo, saber en cualquier contexto que nos encontremos, ya sea en entrenamiento, sea en competición, incluso sea en trabajo, en cualquier cosa, es importante tener claro qué está en nuestro control y qué no está en nuestro control. Y sobre todo tener muy claro este último, porque de esto también, al final, si somos capaces de distinguirlo y somos capaces también de intentar no ignorar, pero sí intentar dejar fluir aquello que no depende de nuestro control, ¿vale? O sea, imagínate, yo compito el sábado, por ejemplo, si yo salgo el sábado a la última sentadilla y de repente a la última sentadilla, que a lo mejor es un récord para mí, me caigo de boca o simplemente me resbalo, la saco mal, me tropiezo, son cosas que no dependen de mí. ¿Me voy a frustrar por eso? Pues obviamente en el momento probablemente sí me cabré, pero no voy a estar una semana cabreado con el mundo por eso. ¿Me explico? Pues no es algo que me depende de mí. Que yo llego el sábado y llego en mala forma porque el viernes no dormí nada, porque quise salir de fiesta, o porque el jueves no comí, o porque me pasé comiendo y no di el peso. Esas son cosas que dependen de mí. Y si obviamente si las hago, pues obviamente también me puedo cabrear. Pero aquí la solución igual no está en cabrearse con el mundo, ni estar 2 semanas cabreado, está en simplemente analizar la situación. Y por eso es importante también no analizar las cosas en caliente, ver qué depende de ti, eso que depende de ti, mejóralo, trabájalo, y lo que no depende de ti, simplemente intenta dejarlo que fluya, porque al final son cosas, pues como digo, que no dependen de ti, no están en tu mano ni en la de la gente que trabaja contigo, y por tanto pues al final tampoco se puede hacer mucho por ello. Son cosas al final muchas veces aleatorias, que a todo el mundo les pasa, y pues hay veces que te tocará sufrirla a ti, hay veces que le tocará sufrirla a tu rival de al lado y tú a lo mejor se le sacará más ventaja por ello, y son cosas porque al final son intrínsecas a la vida y pues simplemente acaban pasando y ya está, ¿vale? Entonces es muy importante primero tener muy bien esto claro porque es la base de todo, ¿vale? El segundo punto muy importante y que va en relación al anterior, una vez que tenemos claro qué depende de nosotros y qué no, dentro de lo que sí depende de nosotros está en enfocarnos en controlar el proceso y no el resultado, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú al final puedes dar lo mejor de ti, puedes dar el 100% en todas las áreas, en controlar el descanso al máximo, en controlar la nutrición al máximo, el entrenamiento milimetrado al máximo, pero por mucho que todo eso esté completamente controlado, lo que no depende de ti es el resultado. Que mejores 10 kilos en lugar de 20, que mejores 50 kilos en lugar de 30, que mejores todas las semanas en lugar de una vez cada 4 semanas, que haya semanas que tengas 2 semanas malas en lugar de una. Todo eso son cosas que al final no dependen de ti y, como hemos dicho antes, como todo eso no depende de ti, en cierto modo lo tienes que dejar fluir y centrarte en lo que sí depende de ti. En este caso sí depende de ti el proceso, no depende de ti la velocidad a la que avanzas, la velocidad a la que progresas, y eso también es algo a tener muy en cuenta, porque hoy en día, sobre todo con las redes sociales, que al final estamos expuestos a una comparación masiva con constantemente lo que estamos viendo que hace el de al lado nuestra, es muy importante también que tengas en cuenta que tú al final eres una persona única, en el sentido de que nadie es como tú y tú no eres como nadie, ¿vale? Entonces tienes que saber que tú vas, por mucho que tú hagas o no hagas, tú vas a progresar a unos ritmos, vas a avanzar a un ritmo, a una velocidad, con ciertas dificultades mayores o menores, y eso al final es algo intrínseco a tu proceso. Pero lo que sí puedes hacer es asegurarte de que cada paso que des hacia adelante sea el más firme posible, y que cada vez que intentes avanzar estés intentando dar lo mejor de ti, o que por lo menos seas consciente de lo que estás haciendo y lo que esperas recibir a cambio. Obviamente, si tú te enfocas en el proceso y das el 100% en el proceso, independientemente del resultado, lo que sí te vas a asegurar es que el día que llegue a poner todo eso a prueba, vas a tener el resultado que mejor pudieses tener en ese momento. Ahora, que eso coincida con el resultado que estabas esperando, puede que sí, puede que no, pero es que al final el resultado que tú estás esperando es un número, es un valor completamente arbitrario, que puedes conseguir o puedes no conseguir, pero que al final, en última instancia,
no depende de ti. Lo que sí depende de ti es el input, digamos, la fuerza que le das al sistema, los datos que le metes al sistema y con lo que estás trabajando. Pero lo que no depende de ti, ¿vale? Es el output, es, digamos, lo que recibes a cambio de toda esa, digamos, carga de información, de trabajo que le estás metiendo al sistema, que en este caso es tu cuerpo. Lo que no depende de ti es ese output, porque ese output al final son muchísimos procesos, son muchísimas interacciones de muchísimas cosas distintas y que en cierto modo, pues al final están a un nivel que no dependen de ti. Entonces, céntrate en dar lo mejor de ti en el proceso, en intentar que cada paso que des hacia adelante sea el más firme posible, que tengas todo lo que esté en tu mano controlado al máximo nivel posible que te puedas permitir, y sobre todo, ten en cuenta que al final lo que depende precisamente de ti es ese proceso y es hacerlo lo mejor posible, pero no el resultado. O sea, que avances en lugar de esto, que avances esto, no depende de ti. O sea, tú al final lo único que depende de ti es, tienes un cubo, pues llenar el cubo, llenar el cubo, llenar el cubo. Y una vez que el cubo se llene hasta arriba y tengas que poner todo ese resultado, todo ese trabajo a prueba para obtener un resultado, el resultado que vas a obtener no va a depender de ti directamente. Sí va a depender de ti en el sentido de que probablemente a más trabajo o a mejor hayas hecho las cosas, mejor resultado, mejor potencial de resultado puedas tener, pero eso no se traduce en realmente un mejor resultado explícito teniéndolo en tus manos, ¿vale? Entonces eso es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta, porque al final, por mucho que hagamos bien las cosas, siempre nos pueden salir mejor, siempre nos pueden salir peor, y en última instancia, si hacemos todo bien, que nos salga mejor o peor, al final, como digo, llega un punto en el que en última instancia eso no está en nuestro poder, no está en nuestra mano, y por tanto no hay que intentar cebarse con ello, no hay que estar dándole vueltas 2 semanas a por qué no mejore 10 kilos más o 10 kilos menos, porque al final realmente puede que incluso simplemente no pudieses hacerlo en ese momento porque no estabas preparado para ello, porque por mucho que hiciesen mejor las cosas, el resultado que ibas a obtener era ese, y no hay muchas más vueltas que darle, simplemente tienes que seguir adelante, seguir trabajando, seguir haciendo las cosas como las estabas haciendo, y en algún momento llegarás al punto en el que estabas buscando, en el que estaba tu objetivo. Y el tercer punto, pero no menos importante, es aprende a controlar tus emociones. Es algo que en el estoicismo se intenta trabajar mucho, que es el hecho de que tú no controlas lo que te pasa, pero sí controlas cómo reaccionar ante eso, ¿vale? Es decir, tú no puedes controlar, como he dicho antes, que estés esperando un paquete súper importante, o bueno, en este caso aplicado al entrenamiento, que es de lo que estamos hablando. Tú no puedes controlar que un día simplemente pues te hayas encontrado peor de lo que esperabas y el número que estabas esperando en sentadilla al final no lo hayas podido sacar porque lo has fallado, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante ese momento, ¿vale? Y cómo reaccionas ante las emociones que emanan de ese evento, que es lo importante. Tú has tenido un evento, que en este caso, ponemos el ejemplo, has fallado 200 kilos en sentadilla, ¿vale? O la sentadilla que sea, el número que sea vuestro RM o vuestro objetivo, lo has fallado. Obviamente las emociones ante eso son emociones negativas, son emociones de frustración, de rabia, de enfado, porque no han salido las cosas como esperabas. Ahora, todas esas emociones tenemos 2 formas de reaccionar. O bien, simplemente calmándolas y controlándolas y esperar a que todo esté un poco en frío para analizar la situación. O, como he dicho al principio del vídeo, pegar 4 gritos, mandarle 2 audios a tu entrenador diciendo que estás cabreado con el mundo entero porque has fallado y las cosas no han salido como esperabas, que lo dejas. Y aquí volvemos al kit de la cuestión. Por mucho que tú hagas todo eso, emanes toda esa ira que tienes dentro, ¿eso va a cambiar algo? O sea, por hacer eso, la sentadilla va a cambiar y de repente va a estar puesta en el rack porque de repente la has levantado mágicamente. Probablemente no. O sea, al final, una vez que el evento ha sucedido, todo va a seguir su curso exactamente igual, pero la única diferencia es que tú te puedes colocar en una posición mucho peor en la que dejes que todo ese estrés, toda esa ira, todo ese cabreo, todo ese coraje te invada y te controle por completo y sean esas emociones las que te controlen a ti. O por el contrario, puedes simplemente dejarlas fluir. Obviamente, como digo, es algo completamente normal que te enfades cuando algo no te sale bien. O sea, somos humanos, no somos robots. O sea, es algo completamente natural. Pero lo que no es natural es dejar que esas emociones te controlen a ti y que tú te dejes llevar por ellas, ¿vale? Eso es lo que no es ya quizás tan natural y lo que deberíamos de intentar controlar un poquito más, ¿vale? Entonces, como digo, cuando tengamos un evento de este estilo, ¿vale? Ya sea pues has fallado un levantamiento, te has lesionado, nada de eso va a cambiar por mucho que tú te quieras cabrear o por mucho que tú quieras gritar a los 4 vientos lo enfadado que estás y que el mundo te tiene manía, ¿vale? Entonces,
Lo que hay que hacer frente a estos casos es sobre todo intentar primero dar un paso atrás, calmar la situación, no hablar las cosas en caliente o no tomarse las cosas en caliente, sino simplemente continúa tu sesión, termina tu sesión, vete a casa, descansa, relaja como un poco, tranquilízate, y una vez que ya esté todo eso en frío, todas esas emociones estén un poquito más calmadas, es momento de hablar las cosas, es momento de buscar a ver qué ha fallado y qué no, buscar qué dependía de ti y qué no para poder hacerlo mejor en las siguientes ocasiones, comunicarlo a las personas con las que trabajes, si es tu entrenador o tu nutricionista o quien sea. Pero es importante controlar todas esas emociones, porque al final esas emociones, como digo, es normal que emanen, es normal que aparezcan, pero también es importante no dejar que ellas sean las que nos guían, ya que al final somos seres racionales, nos guiamos por la lógica, no por las emociones, y por tanto para permitir que esa lógica que se ha quedado como ocultada tras un velo por esas emociones que han emanado tan fuerte, necesitamos dejar que pase un poquito el tiempo, que esas emociones rebajen, que vuelvan a un nivel un poco más controlable, y entonces ahí dejamos espacio a que hable por nosotros la razón, la lógica, no las emociones, y que podamos tomar también decisiones, como digo, más racionales, más desde un punto de vista que hayan sido más pensadas, que hayan sido más gestionadas, y que por tanto sean decisiones mucho más lógicas y mucho más interesantes, y sobre todo te permita a ti estar en un punto de vista, en una perspectiva en la que no estés completamente frustrado, en un estado completo de estrés, sino estés en una posición mucho más calmada, y que eso al final, una mente calmada va a pensar mucho mejor y te va a aportar ideas mucho más interesantes y un punto de vista mucho más interesante de cualquier problema que tengas delante, de cualquier situación que tengas delante, porque al final las emociones son solo como lentes que nos ponemos delante y que nos hacen ver las cosas, la realidad que tenemos delante, de una forma quizás muy alterada o muy superlativa a lo que realmente es. Entonces necesitamos primero quitarnos esas lentes para poder ver la realidad tal cual la tenemos delante, y una vez que tengamos eso, poder valorarla adecuadamente, poder valorarla desde un punto de vista quizás un poco más racional, saber, intentar ver qué es lo que dependía de nosotros, qué es lo que no dependía de nosotros para hacerlo mejor, y en cierto modo intentar juntar todo eso para hacer un análisis más propicio de la situación, y por ende que podamos llegar a resultados mucho más positivos que en futuras ocasiones nos puedan demandar mejores resultados. Pues chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, las 3 lecciones estoicas que os he comentado anteriormente. Y recordad, por concluir el vídeo, que al final no se trata ya simplemente de estoicismo como tal, al final esto se va mucho más allá, es un nivel superior, se trata de controlar y cultivar y entrenar nuestra mente, ya que al final cuando tenemos objetivos ambiciosos, ya sea a nivel de entrenamiento, a nivel de trabajo, emprendimiento, lo que sea, no podemos depender únicamente de, digamos, de nuestro trabajo, necesitamos también depender y tener una mente cultivada y entrenada que nos permita afrontar los problemas y las situaciones que tengamos delante a un nivel que nos pueda permitir seguir progresando hacia adelante y superarlos, ¿ok? Entonces recordad que cuando algo no salga bien, concentraos en el proceso, controlar las emociones y centraos en lo que depende de vosotros, ¿ok? Así que nada chicos, chicas, como ya sabéis, un like y una suscripción aquí abajo se agradece, que es completamente gratis, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, chao.